A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Año de 1852. Hay graves problemas políticos en Francia. Un periodista opuesto al gobierno tiene que abandonar el país con su esposa y sus 5 hijos. Entre los niños hay uno de apenas 4 años. Se llama Paul. Esa familia sin mayores contactos cruza la mar inmensa y llega hasta Perú. 2 años más tarde, aquel padre muere. Y la viuda, con sus 5 huérfanos, regresa a París, donde contra viento y marea, trabajando como modista, sostiene a su familia. Ahora Paul, aquel niño, es un adolescente. Tiene 17 años y ha sido rechazado en la escuela náutica. Años después, el mundo lo conocerá como Paul Gauguin. Buscándose la vida, Paul Gauguin se convierte en exitoso agente de bolsa en París. Gana mucho dinero y dedica sus ingresos a un hobby sorprendente para un desalmado financista: a la pintura. Pero parece que el destino de los pinceles y los óleos le tiene un sitial asegurado. Y la crisis económica lo pone en la calle. Y entonces ahora piensa en pintar, pero para poder vivir. Después de muchos oficios, en el alma de Gauguin nacen los duendes del pintor y del viajero, y de nuevo cruza el mar Atlántico con sus pinceles a cuestas. Ahora llega a Panamá y quiere trabajar en la construcción del canal que habrá de unir los 2 grandes océanos, pero la suerte le resulta esquiva. Parece que los dioses de la pintura insistieron en que Gauguin tendría que llegar a ser maestro, y regresa a Francia buscando un triunfo cada vez más esquivo. Allí, ante la crudeza de las circunstancias, decide huir de nuevo, cruzando distancias para llegar a Tahití en el Pacífico. En esa región del mundo, Gauguin inicia un errático peregrinaje hasta que encuentra un amor muy joven para sus muchos años de alcohol y enrancia, para sus muchos años de búsqueda de un reconocimiento que nunca tuvo en vida. Y además encontró todos los colores y los temas primitivos de un trópico lleno de exotismo, que hoy sigue alucinando e iluminando el mundo de la pintura. Y un día como hoy, quizás en brazos de aquel joven amor y en medio del azul inmenso del Pacífico, murió Gauguin. Era un 8 de mayo de 1803. Gauguin dejaba este mundo y entraba en el de la pintura inmortal, con todos los colores de su vida alucinada. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Ligados, prisión preventiva y difusión roja de Interpol para Augusto Verduga. Ecuador registró inflación negativa en abril de 2025. Becas Because He's Nice se amplían hasta el 30 de mayo de 2025. En el segmento de opinión, no hay libertad en el Ecuador. Los editoriales serán de César Ulloa, correísmo y fujimorismo. Miguel Rivadeneira, no más incertidumbre. Noticias del día. Caso Ligados, prisión preventiva y difusión roja de Interpol para Augusto Verduga. La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, encabezada por la jueza Daniela Camacho, acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y sustituyó la medida cautelar de presentación periódica ante un juez competente de Augusto Verduga, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por prisión preventiva. Además, Fiscalía dispuso la difusión roja de Interpol para el ex consejero. Según Camacho, Augusto Verduga no cumplió las medidas cautelares iniciales de presentarse ante un juzgado y la prohibición de salir del país, debido a que se encuentra asilado en México junto a su familia. Además, la jueza aseguró que la condición de refugiado no es impedimento para pedir orden de prisión preventiva. Por esta razón, dispuso a la Interpol activar la difusión roja para dar con el paradero del exfuncionario. Sobre el pedido del ex consejero de comparecer en la Embajada de Suiza en México, al no contar con una representación diplomática del Ecuador en ese país para cumplir con la medida cautelar anteriormente impuesta, dijo que no es posible, porque esta disposición debe cumplirse en territorio ecuatoriano.
En el caso Ligados, la Fiscalía investiga una presunta asociación ilícita. Según la teoría del caso, los exvocales Verduga, Franco y Saltos habrían incurrido en el delito de asociación ilícita en el marco de varios hechos, incluida la designación irregular de Raúl González como superintendente de bancos para el periodo 2022-2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre del 2024. Ecuador registró inflación negativa en abril de 2025. La inflación anual en Ecuador se ubicó en menos 0.69% en abril de 2025 y es la primera vez en casi 4 años que el indicador es negativo según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Es la primera vez que desde junio de 2021 el país registra una cifra negativa, lo que significa que en promedio los precios de bienes y servicios fueron más bajos que en abril de 2024. Este resultado se debe principalmente a 3 factores. El incremento del IVA del 12 al 15% en abril de 2024. Al compararse con esa fecha, los precios de abril de 2025 reflejan una caída. Durante el feriado de Semana Santa de 2025, el IVA se redujo al 8% para servicios turísticos como alojamiento, transporte, alimentación y entretenimiento. El rubro que más influyó fue el consumo de electricidad, relacionado con la política del gobierno de cubrir hasta 180 kilovatios hora para los hogares afectados por los apagones de 2024 y las lluvias de inicios de 2025. La inflación mensual en Ecuador fue de 0.27 en abril de 2025, lo que refleja una caída de 1 punto porcentual con relación a abril del año pasado, cuando llegó al 1.27%. Los productos y servicios por este rubro, lo que más aumentó el precio en abril con relación a marzo fue el consumo de la luz eléctrica, debido a que a la mayoría de los consumidores ya no se les reflejó la compensación en la planilla de luz de abril de 2025. Pese a la inflación negativa, la canasta básica familiar llegó a $802.58 en abril, lo que representa un aumento de $4.89 frente al año anterior. Becas Because It's Nice se amplían hasta el 30 de mayo del 2025. El plazo para postular a las becas Because It's Nice en Ecuador se amplió. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación informó sobre el proceso, que incluye capacitación en el idioma inglés. Es un programa en modalidad virtual. Según indicó el titular de la CENESID, César Vázquez, los ciudadanos interesados aún pueden aplicar hasta el 30 de mayo de este año a través del portal oficial de la entidad. Inicialmente, las becas Because It's Nice fueron presentadas por Daniel Noboa en un debate presidencial y con un cupo para 100,000 ciudadanos, pero Vázquez aseguró que fue el propio presidente Noboa quien dispuso ampliar la convocatoria y el número de ayudas a 400,000. El programa de becas de inglés para educación continua Because It's Nice cubre la totalidad del costo del programa de educación continua para el aprendizaje del idioma inglés correspondiente al nivel A1. La CENESID informó que ya quienes cuenten con la beca, pero aún no han firmado su contrato, tienen un plazo de 2 meses contados desde la fecha de adjudicación para la suscripción del documento que avala como becario. Hay 50 puntos de atención en el país para realizar ese proceso. Las personas que hayan firmado el documento recibirán de manera progresiva un correo con las instrucciones necesarias para comenzar la capacitación. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Miguel Malo, secretario de Salud del municipio de Quito, y habla acerca de la situación epidemiológica. Escuchemos lo que dice. Mire, nosotros el 25 identificamos, valdría la pena contextualizar. Por favor. Con el municipio, la gestión municipal del alcalde y en la Secretaría de Salud hemos fortalecido lo que se llama el sistema de vigilancia epidemiológica metropolitano, que justamente se probó en esta alerta, ¿no? Uh-huh. El momento que llegó la mamá de la niña con el certificado y el diagnóstico de tosferina, inmediatamente nuestro equipo de salud de la Unidad Educativa Eugenio Espejo alertó tanto al Ministerio de Salud Pública como a nosotros en la Secretaría de Salud, y se hizo lo que había que hacer, como lo que se llama en términos de salud pública un cerco epidemiológico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Identificamos el caso índice con diagnóstico, identificamos
todos los que estaban en alto riesgo, que quiere decir aquellos que estuvieron muy cercanos al caso, aquellos que están con sintomatología respiratoria y aquellos que pueden tener alrededor suyo en sus casas familiares de los grupos de alto riesgo, es decir, madres embarazadas, lactantes, niños menores de 1 año. Eso se hizo a lo largo de la semana, se envió a las personas a sus casas y a los casos sospechosos, que se llaman los casos sospechosos, se les dio lo que se llama el tratamiento profiláctico, es decir, no esperamos al diagnóstico por laboratorio, pero la sospecha clínica, y le damos el tratamiento profiláctico, que es un antibiótico en este caso para la bacteria, y porque con ese tratamiento en 5 días dejan de ser contagiosos. ¿Qué se consigue con eso? Entonces, cerrar el cerco alrededor del caso índice. Teníamos otro caso sospechoso que era su hermanita, que luego a la semana el INSPI confirmó el diagnóstico también de... Entonces teníamos 2 casos confirmados, los casos sospechosos que se aislaron, y pudimos hacer el cerco epidemiológico, en este caso, de la niña en la escuela Eugenio Espejo, de tal forma que esta semana ya en la escuela todos los estudiantes están asistiendo con normalidad. Digamos, eso teóricamente habría que hacer con cada uno de los casos. Claro. Nosotros teníamos en esa época, a esa fecha, el número de 45 casos en Pichincha, de los cuales calculamos, no hay datos del Ministerio de Salud Pública en Quito, pero nosotros calculamos que alrededor de 35 casos pudieran haber sido en Quito. Es decir, si se hace cerco epidemiológico, estamos evitando mayor contagio, obviamente, ¿no? Por supuesto, es una enfermedad prevenible con vacunación. Lo que ha pasado, y ya ustedes han oído todos estos días, ¿no es cierto?, es que principalmente después de la pandemia se han bajado mucho las coberturas de vacunación, y eso no protege a la población de la enfermedad. Entonces, el rato que baja las coberturas, hay aumento de casos, y esos casos contagiosos pues expanden la enfermedad. Bueno, muy importante conocer cómo se realizó este cerco epidemiológico. Actualmente hay otras unidades municipales intervenidas por este brote de tosferina, y el tema de la vacunación, ¿cómo se está coordinando, señor secretario, con el municipio, el Ministerio de Salud, para el tema de vacunación a los niños, a las personas que necesitan esa vacuna? Claro, mire, su pregunta me da paso a indicar para la población. El responsable de la vacunación en la población es el Ministerio de Salud Pública. Nosotros, como Secretaría de Salud del municipio, lo que hemos hecho y estamos haciendo, ayer hubo el COE cantonal justamente para fortalecer la coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Anecdóticamente, el lunes siguiente, el día 28, teníamos el proceso de vacunación en la escuela Eugenio Espejo, que estaba ya planificado con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, lo que estamos haciendo es fortaleciendo eso, ¿no?, para que en todas nuestras unidades y nuestros servicios municipales pueda conseguirse la cobertura vacunacional. Pero obviamente la vacunación es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Lo que nosotros hacemos es apoyar, y eso se acordó ayer en el COE, justamente, apoyar al Ministerio de Salud Pública para esa vacunación. ¿Cuántas personas más o menos se estima que se van a vacunar en coordinación con el Ministerio de Salud? Mire, nosotros tenemos varios de los, no le podría dar el dato exacto, pero nosotros tenemos todos nuestros niños de los Quito Guaguas y los niños que son hasta 5 años, 11 meses en las unidades educativas, ¿no? Yo estimo que estaremos hablando alrededor de 10.000 niños de los servicios municipales, ¿no? Claro. Y adicionalmente el alcalde ayer le ofreció al señor coordinador zonal 9 del Ministerio de Salud Pública en el COE que una vez que nosotros establezcamos todo este proceso en nuestras unidades, nuestros equipos de salud comunitaria apoyarían con brigadas al Ministerio de Salud Pública en la vacunación en todo el distrito metropolitano. Jean-Paul Pinto, máster en Prospectiva y Seguridad, habla de la influencia del grupo islamista condenada por el presidente Noboa. Vamos con la nota. Sabes que bueno, es sorprendente, ¿no? Porque
La influencia aquí no es muy fuerte, ¿no? Más bien ha sorprendido este anuncio, que para mí es un anuncio político, porque como el presidente está, ¿verdad? Claro. Evidentemente es un gesto hacia la gente de Arabia Saudita, evidentemente. Para ellos un poco los hermanos musulmanes, más que terroristas, son una amenaza desde el punto de vista político, porque evidentemente recordemos que ellos llegaron al poder en Túnez, en Egipto en el 2011, en la famosa primavera árabe, y más que un grupo terrorista diría que es un grupo político, es un movimiento político que está en más de 80 países. Y entonces en Egipto, en Arabia Saudita, en Jordania, evidentemente son enemigos políticos. Entonces, la forma más fácil de eliminar a tus enemigos políticos, ¿cuál es? Evidentemente relacionarles con grupos terroristas, entonces con el Estado Islámico, con Al Qaeda, etcétera. Entonces, eso fue lo que hicieron en Egipto. Entonces, yo te diría que son cercanos a los salafistas, pero no son tal cual los salafistas que recordemos que ellos pregonan un poco el regreso al Islam original, al Islam que supuestamente practicaba el profeta con sus seguidores. Entonces ellos promueven eso, ¿no? Entonces evidentemente, claro, la línea más dura serán los salafistas, será el Estado Islámico, pero el movimiento de hermanos musulmanes es un movimiento más político que se mueve entre la asociatividad. Entonces donde van, ¿no es cierto?, hacen un trabajo de legal, médico, tienen asociaciones, tienen ONGs. Entonces más bien ellos tienen un trabajo desde la asociatividad para tratar de convencer, si quieres tú, a que la gente justamente adopte las costumbres del Islam. Entonces en Francia también hay un debate muy fuerte sobre si habría que prohibir o no, pero ahí más bien la prohibición no está por el lado terrorista, no está por ahí, sino por el lado de que realmente ellos pueden ser una amenaza para atacar, digamos, el modelo de vida occidental. Su gran amenaza son los países occidentales laicos, ¿no? Y por eso la importancia que el Ecuador siga siendo un país laico. Eso es fundamental. Está en la Constitución. Claro. Separar religión de Estado me parece fundamental. Ahora, son una amenaza, mira que para que sea una amenaza deben cumplirse 3 requisitos fundamentales. Tiene que haber capacidad, intención y motivación. Es posible que haya capacidad, la tienen, financiamiento, armamento, etcétera. Es posible, pero yo nunca he escuchado que este grupo tenga motivos para atacar al Ecuador. O sea, el Ecuador nunca... O sea, actos terroristas de nuestro país, como menciona el decreto, ya, ¿no? Y que sería hasta alerta del... Ahora, ya voy para eso. Entonces, mira, motivaciones, yo creo que el Ecuador nunca se ha pronunciado contra el Islam, contra el Corán, nunca hemos quemado Coranes acá, nunca nos hemos pronunciado en contra de los musulmanes. Entonces, motivos no existen como para que ellos nos cataloguen como dentro de sus objetivos militares, ¿sí? Y la intención tampoco, porque tampoco hemos visto que ningún grupo de estos, ¿no es cierto?, haya señalado que el Ecuador es un enemigo político y por lo tanto hay que atacar, ¿no es cierto?, a ciertos blancos, centros comerciales, ministerios, qué sé yo, represas, qué sé yo, o sea, objetivos muy, muy estratégicos del país. Entonces yo te diría que no es una amenaza. El que estén acá puede ser un riesgo, porque ha habido siempre indicios que el Hezbollah, que el Estado Islámico puede tener cierta gente acá, pero nunca una amenaza, porque por un lado nunca había motivaciones por el cual Ecuador sea un blanco militar, ni tampoco la intención, nunca han dicho el Ecuador es un país enemigo y le vamos a atacar. Estamos lejos de eso, entonces yo te diría que más para mí es un anuncio político, es un gesto que hizo el presidente en su visita a Arabia Saudita, pero realmente que haya una amenaza aquí, que después eso se vuelva en un tema de xenofobia, inclusive, ¿no es cierto?, de ver, ¿no es cierto?, hay una mezquita aquí, no muy lejos de aquí, entonces un poco no sería bueno que caigamos un poco en la intolerancia, en la xenofobia, por un tema que no representa una amenaza. Para mí fue más un gesto político que otra cosa. A propósito de la visita del presidente a Emiratos Árabes. Sí, claro, entonces seguramente alguien le dijo algo, vio algo, le comentaron algo y por eso evidentemente él señala esto, pero si hay un informe del CIE, si hay indicios deberían ser comunicados, pero como te digo, que tenga un nivel de amenaza, no, que ya haya un nivel de riesgo, sí, puede ser un riesgo, pero como te digo, nunca ha habido ni motivaciones ni intenciones que hagan que justamente seamos un blanco de Al Qaeda, del Estado Islámico, de los hermanos musulmanes, lejos de eso, ¿no? En Impacto Informativo, Salim Saidán, constitucionalista, habla de la conveniencia de una asamblea constituyente. Escuchemos lo que opina. Bueno, el Foro por la Democracia es un colectivo integrado por abogados y politólogos, abogadas, politólogas, que estamos siguiendo los acontecimientos en el plano político y jurídico del país. Hacemos propuestas, proponemos alternativas y no nos limitamos solamente a los cuestionamientos, ¿no?
Y creo que por eso merecemos respeto, ¿no? Por parte de sus colegas, por parte de la clase política. A mí me ha llamado mucho la atención que nos estigmaticen algunos colegas suyos, pensando que nosotros estamos asumiendo una posición política cuando nos limitamos a lo estrictamente técnico y jurídico, ¿no? En este caso también desde el punto de vista de la ciencia política. Entonces, no hay afán de asumir una posición política en nuestro colectivo, para nada, ¿sí? De hecho, yo no veo que haya militantes de ninguna organización política en el colectivo. Somos académicos, sobre todo académicos, y profesionales que creemos que esos 120, 140, 200 millones de dólares que podría costar el proceso constituyente, porque ya se tiene una referencia con el proceso constituyente de Montecristi, podría destinarse al pago de las dializadoras, ¿sí? Podría destinarse a la deuda que se tiene con Solca, y es lo que primero manifestamos en el primer inciso, en el primer párrafo del comunicado. Y por otro lado también vemos que no se justifica, no es necesario un proceso constituyente, porque creemos que estos cambios que se proponen se podrían canalizar a través de reformas parciales de la Constitución, reformas a los códigos y leyes, y además a través de la formulación de políticas públicas. No vemos la necesidad de un proceso constituyente. Se ha criticado el proceso constituyente en términos de que si la Constitución plantea que deben existir 3 elecciones para llevar adelante una asamblea constituyente, el gobierno está preconizando la hipótesis de que se puede cumplir con 2, es decir, preguntarle al pueblo ecuatoriano si es que quiere una asamblea constituyente y después darle a conocer ya un documento para que lo pruebe o no. Es decir, se estaría saltando el hecho de la elección del constituyente en términos de lo que fue la constituyente del año 2008. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo lamento mucho las declaraciones del ministro de la Gasca. Coincido en una parte muy pequeña y cuestiono la otra parte. Voy a comenzar con la coincidencia. Yo le entiendo al ministro de la Gasca en el sentido de que el artículo 444 de la Constitución no es muy claro. Regula la Asamblea Constituyente. Lo único que dice es si se quiere instalar una Asamblea Constituyente, eso se tiene que decidir por consulta. La consulta puede ser solicitada por presidente, 2/3 de asambleístas y por el 12% de ciudadanos del registro electoral. Y la siguiente parte de ese artículo dice: el proyecto de Constitución se aprobará con la mitad más uno de los votos válidos. Lo único que dice ese artículo. No dice en ninguna parte que hay que ir primero a presentar la propuesta en la Corte Constitucional. No dice en ninguna parte. Pero claro, la Corte Constitucional, en varios dictámenes, creo que son 9 dictámenes, en los que no ha dado paso a solicitudes de Asamblea Constituyente de parte de los ciudadanos, ha dicho: cualquier proyecto que ustedes tengan de Asamblea Constituyente pasa primero por la Corte. Eso lo ha dicho a través de dictamen, de jurisprudencia. No está expresamente ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Garantías. O sea, se da lugar a interpretación. Exactamente. Entonces, esa es una posición muy personal, por cierto, no es la del Foro por la Democracia. Yo he manifestado mi posición discrepante, inclusive con el colectivo. Tenemos ahí discrepancia también. Está, por ejemplo, Ramiro Ávila, y yo he tenido profundas discrepancias con él. Sin embargo, creo que gran parte del colectivo sí observa este hecho de disputarse la elección de los constituyentes. Claro, lo que pasa es que ahí yo he coincidido con la mayoría de colegas del colectivo. ¿En qué sentido? En que no puede dejar de ser democrática la elección de los asambleístas. En eso sí me mantengo yo. No es correcto lo que dice José de la Gasca, y me sorprende porque él es abogado, a pesar de que es penalista, no es constitucionalista, pero sí creo que un abogado con cierto criterio jurídico debería darse cuenta de que no se puede eludir la elección de los asambleístas. La Corte lo ha dicho, que no se lo puede hacer. Además, revisa el artículo 1 de la Constitución y dice que nosotros somos un Estado democrático. Y en consecuencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Conformar una Asamblea Constituyente con elección popular para que tenga la legitimidad democrática de origen que se necesita en nuestros representantes, que van a redactar nada más ni nada menos que el proyecto de Constitución. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Interrogante para hacernos todos los ecuatorianos es preguntarnos si vivimos o no en una auténtica libertad.
Quienes tuvimos la suerte de haber nacido hasta los años 90, vivimos y disfrutamos de algo que quizá las actuales generaciones no las conocen sino de referencia o porque lo han visto en películas. Pues quienes lo hicimos, quienes vivíamos, salíamos, hablábamos de política, viajábamos por el país con libertad, con seguridad, e incluso nosotros nos estamos ya olvidando de cómo era esa época dorada y no nos queda más que recordarla con nostalgia. Y es que vivimos ya encerrados, con miedo, con temor, y nuestra seguridad, por ende, al parecer la hemos perdido. La libertad ciudadana, entendida como el conjunto de derechos y garantías que permiten a los individuos participar activamente en la sociedad, expresarse libremente, disfrutar de seguridad jurídica y personal, ejercer derechos políticos, como existen en otras urbes, varía sustancialmente con nuestra realidad. La realidad ecuatoriana es otra, debido sin duda a nuestros contextos históricos, políticos, económicos y sociales. Este análisis comparativo, que vale la pena hacerse con otras sociedades, nos permite darnos cuenta que existen tres tipos de libertad: de expresión, de seguridad ciudadana y de participación mismo, social o política. Así, la libertad de expresión es el pilar fundamental de la democracia y de la libertad ciudadana, que incluye el derecho a opinar, a acceder a la información y participar en medios de comunicación sin restricciones indebidas. Ecuador enfrentó desafíos históricos en este ámbito, especialmente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, cuando la Ley de Comunicación, que se dictó en el año 2013, y la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, fueron utilizados políticamente para sancionar, coartar a medios independientes y limitar la libertad de prensa y la libertad de expresión ciudadana. En la presidencia de Moreno, a partir del año 2017, se implementaron reformas. Varios cambios en la legislación permitieron que desaparezcan la famosa Supercom y, de cierta forma, permitieron reparar el daño que se había realizado a la libertad de expresión. Sin embargo, persisten aún una serie de taras que, en cierta forma, siguen manteniendo a la comunicación como un servicio público y otorgan derechos irrestrictos de réplica, lo que coarta la libertad de los medios. Y de otro lado hay periodistas o pseudo periodistas que, prevalidos de sus sintonías o de los medios en los que trabajan, aprovechan para denostar sin pruebas a los ciudadanos, y otros, increíblemente, hasta exonerar de culpa y pedirle la libertad de penados. En el 2023 la Corte Constitucional dictaminó que ciertas disposiciones de un proyecto de ley de comunicación restringían la libertad de expresión, mostrando avances, pero también la persistencia de tensiones. Así se demostró durante las protestas que se dieron en junio del año 22, en donde se reportaron ataques contra periodistas, lo que indica limitaciones en contextos de conflicto social. En términos, pues, de percepción, el Ecuador aún enfrenta desafíos en la confianza hacia los medios de difusión y a las instituciones, debido sobre todo a la polarización política y a la corrupción. En países llamados del primer mundo, difieren el tratamiento de la libertad de expresión debido a su marco institucional estable, menor interferencia política en los medios y mayor confianza ciudadana en las instituciones y en los medios mismos. Ecuador ha mostrado que aún existen ataduras para una libre expresión, sea que ésta provenga de sectores ciudadanos
o de las mismas autoridades de turno que castigan con el poder muchas veces que ostentan transitoriamente a quienes se atreven a criticar sus actuaciones. Tenemos también que hablar si existe o no seguridad ciudadana. Como componente de la libertad es básico el darnos cuenta si podemos vivir sin temor a la violencia, el crimen o las violaciones de derechos por parte del Estado o de terceros. Y concluimos diciendo que Ecuador ha experimentado un deterioro significativo en la seguridad ciudadana en la última década, transformándose en una de las sociedades más violentas de América Latina, con una tasa de homicidios sumamente alta y que nunca se ha llegado a comprobar la veracidad realmente de aquella que los medios oficiales sostienen. La crisis penitenciaria, la corrupción y el control de bandas criminales han sido escenario de masacres que han cobrado cerca de 1,000 penados en el año 2021. En el año 2022 se reportaron igualmente asesinatos en centros de reclusión. La infiltración del crimen organizado vinculado al narcotráfico ha debilitado el sistema judicial, fiscal y de justicia. Las operaciones de seguridad como los estados de emergencia declarados en el 2022 han sido criticados por detenciones arbitrarias y posibles desapariciones forzosas, incluyendo el caso de los chicos de la ciudad de Guayaquil el año anterior. Si bien en el año 2015 Ecuador fue considerado el segundo país más seguro de América, esto varió drásticamente cuando una decisión errada de la administración del presidente Correa permitió el ingreso al país de ciudadanos sin ningún tipo de restricción y sin ningún chequeo de sus antecedentes. Así, aprovecharon los gobiernos vecinos para enviarnos embajadores de la delincuencia que se constituyeron en el país y construyeron aquí un campamento delictivo y el lugar ideal para exportar la droga refinada en países vecinos y lavar el dinero aprovechando el dólar como moneda ecuatoriana. Un sistema judicial, policial, fiscal ineficientes, desfinanciado, sin un enfoque en la prevención y la cooperación comunitaria, con las cárceles que no cumplen los estándares internacionales más elementales, priorizando el castigo y el maltrato en lugar de programas de rehabilitación, lo único que se hace es fomentar la reincidencia de estos delincuentes y el cambio de especialidad por las nuevas tácticas y conocimientos que adquieren en otros delitos mientras están privados de su libertad. Las libertades ciudadanas no están protegidas durante los operativos de seguridad y las denuncias de abuso policial son reiterativas y no son investigadas por un sistema judicial independiente. La percepción de inseguridad es alta y los ciudadanos no confían en las instituciones para garantizar su protección. Esta percepción de inseguridad en el Ecuador limita también la seguridad ciudadana. Por último, voy a referir la participación política, que incluye el derecho a votar o a postularse a cargos públicos, formar asociaciones y participar en procesos de toma de decisiones como consultas populares o iniciativas ciudadanas. Desde la Constitución del 2008 se trató de fortalecer la participación ciudadana. Desgraciadamente, la falta de preparación y educación de los líderes, quienes se enquistan en las dirigencias para impedir el acceso de bases realmente preparadas y con conocimientos que podrían, con una mayor educación cívica, ser un aporte importante a los cambios que requiere el país. Esto hace que también se determine como conclusión de que no existe la participación política como una de las libertades esenciales del ciudadano ecuatoriano. Haciendo un resumen, señores televidentes, podemos concluir que al no existir seguridad en la participación política, al no tener seguridad ciudadana, al no tener libertad de expresión, mal podemos hablar de que el país tiene y goza de libertad. Gracias. Editorial.
Correísmo y fujimorismo, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. El correísmo y el fujimorismo son hermanos gemelos y de ello sobran las evidencias. Los dos gobernaron por un periodo de 10 años en Ecuador y Perú. Vulneraron las instituciones de la democracia cuantas veces quisieron y como quisieron. Ayer en el vecino del sur cerraban el Congreso con tanques de guerra, mientras acá los diputados de los manteles eran filmados en una hostería, en el peor escenario de la conspiración y asalto a la democracia. Eso dio paso a la peor constitución que hemos tenido y ahora saltan los arrepentimientos. En los dos gobiernos hubo personajes que superaron la fantasía de lo siniestro. Vladimiro Montesinos y Jorge Glass, los dos con sentencias en firme y sin perder de vista varios oscuros políticos que ocuparon diferentes cargos y siguen haciendo gala de actos bochornosos. Al final, la justicia llega y la historia se encarga, y los resultados se van viendo en los procesos electorales, aunque no hay una sentencia definitiva del pueblo. Las dos fuerzas políticas irrumpieron en la escena electoral con líderes outsiders, Fujimori y Correa, bajo el paraguas de estrategias populistas. La narrativa que emplearon fue la misma: todos contra los partidos políticos y las instituciones democráticas, la personificación del poder en sus presidentes, la mediatización de la política para exacerbar grotescamente las características de los mandatarios sin ninguna posibilidad de relevo, pues a Keiko no le alcanza, y lo propio sucedió con Luisa. Desde que Fujimori y Correa no están en papeleta, ninguno de sus partidos ha logrado alzarse con el poder. Sin embargo, es innegable su presencia contundente en los legislativos de los dos países. Hay un segmento importante de la población en Perú y Ecuador que siguen votando por el Chinito y por el Mashi. Sus coidiarios se cobijan en el legado y la nostalgia de los expresidentes, incluso justificando las denuncias de corrupción y la agenda de la impunidad. Desde la salida de Fujimori y Correa del poder, la realidad política de estos países vecinos se agota todos los días en ingobernabilidad, escándalos y vacíos institucionales. La herencia del populismo. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. No más incertidumbre. Miguel Rivadeneira, El Universo. El país ha abierto un debate sobre las necesarias y urgentes reformas políticas y a la Constitución, y sobre eso hay coincidencia. La discusión se centra en el camino más adecuado y menos traumático que no genere más incertidumbre e inestabilidad de la que se ha vivido durante los últimos años debido a los afanes desestabilizadores de aquellos que buscan retornar al poder a como dé lugar para lograr impunidad y venganza. No importa si atropellan procedimientos e intentan imponerse con mentiras y narrativas falsas. Que no pase lo de Chile con el actual presidente, que llegó con la intención de cambiar la Constitución, le falló el primer intento con un proyecto que fue al otro extremo en un país conservador y luego el pueblo les dijo no. ¿Cuánto tiempo y dinero se perdió en esos procesos en medio de largos meses de incertidumbre? Reconocidos juristas serios, constitucionalistas, académicos y politólogos ilustran en este debate sobre el camino a seguir para los cambios políticos necesarios y en la Constitución, y recomiendan que si bien la convocatoria a una nueva constituyente es un recurso legal y legítimo que tiene el presidente de la República, que está dispuesto a emprenderlos, el proceso tomará un buen tiempo, en medio de incertidumbres y sin plenas garantías de su aprobación final. Se necesitarán 3 nuevas elecciones con todo lo que ello implica, no solo los costos, sino darle oportunidad a la oposición, que ya adelantó su declaratoria en resistencia y cuyo principal objetivo es el desbaratamiento del país, mientras no logren su objetivo de llevar al Ecuador al modelo de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y pensar que hay enceguecidos que apoyan eso. Además, se ha demostrado durante el último proceso electoral que la inseguridad y la violencia se profundizaron precisamente para atemorizar a la población, conectados los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico y la narcopolítica, que se demostraron en los casos judiciales de corrupción, metástasis, purga, plaga, pantalla, obstrucción de la justicia e independencia judicial, ligados entre tantos.
Lo de la constituyente, según los expertos, es una aventura riesgosa, de resultados impredecibles y que deja interrogantes. ¿Cómo se conformaría? ¿Es posible la representación funcional? ¿Se puede poner límites al persistente electoralismo que es el cáncer del país? ¿Quién asegura un voto racional para elegir a los constituyentes? ¿Qué garantiza que esta Corte Constitucional, que ha tenido ciertos fallos sesgados y políticos, facilite los cambios? Argumentan que aunque imperfecta e incompleta, la vía sería la reforma parcial en la Asamblea Nacional cuando hay proyectos puntuales que cuentan con informes favorables de la Corte Constitucional, para lo cual se requiere contar con una mayoría sólida que ofrezca gobernabilidad tan necesaria en el país, que debiera empeñarse a fondo la actual administración, que continuará 4 años más. Esto generará certidumbre y confianza interna y externa, mejorar la imagen internacional para los inversionistas, el desarrollo productivo, lo cual no significa que se dejen de emprender los cambios internos, porque el actual modelo político y la constitución nefasta de 2008 no pueden mantenerse, que le tienen bloqueado al Ecuador. Miguel Rivadeneira, El Universo. Noticias internacionales. El Vaticano inicia el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Hoy, cardenales de todo el mundo comienzan el ritual secreto y centenario del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. 133 cardenales de 70 países se encuentran aislados en la Capilla Sixtina con sus teléfonos entregados y la conexión bloqueada en todo el Vaticano para impedir toda comunicación hasta que se elija un nuevo Papa. Los cardenales comienzan con una misa final en la Basílica de San Pedro, tras la cual entran solemnemente en la Capilla Sixtina. Una vez allí se comprometen a mantener el secreto y a no permitir que ninguna interferencia externa influya en su votación. Se espera que la primera votación se realice el miércoles por la noche. Si no se encuentra un ganador, el Vaticano indicó que podría esperarse humo negro saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina alrededor de las 7 de la tarde. Si bien los cardenales dijeron que esperaban un cónclave breve, es probable que se requieran al menos varias rondas de votación. La Unión Europea presenta una hoja de ruta para dejar de comprar gas ruso en 2027. La Unión Europea fija el año 2027 como fecha límite para poner fin a su dependencia energética de Rusia. La Comisión Europea presentó el martes su hoja de ruta para acabar con las importaciones de gas, petróleo y uranio. Desde la invasión rusa de Ucrania, la UE trata de reducir su multimillonaria dependencia energética de Moscú. Las importaciones de gas cayeron del 45% en 2021 al 19% el pasado año y deberían seguir bajando hasta el 13% en 2025. La cuota de petróleo ruso ha caído en 3 años del 27% al 3% actual. Para la Comisión es necesario ir aún más lejos para evitar cualquier chantaje de Moscú. Putin has shown many times that he's willing to weaponize energy, and that is obviously not a very nice situation to be in for the European Union's member states. So that's reason number one. Reason number two is that we have been buying Russian gas and energy the last couple of years for billions of euros, and those money they go directly to the war chest of Putin, and that is of course also something that we need to stop. Para lograrlo, la Comisión propone prohibir los nuevos contratos con proveedores de gas ruso antes de finales de año. Para el resto de las importaciones, los contratos a más largo plazo y las compras deberán cesar en 2027. El comisario europeo de Energía espera que las propuestas sean aprobadas por todos los Estados miembros. Sin embargo, no es necesaria la unanimidad para evitar cualquier bloqueo por parte de alguna capital. Hungría y Eslovaquia han expresado en el pasado su oposición al respecto. It's also very clear that the proposals that I put forward today do not need unanimity, so a qualified majority can adopt this. And this also means that if there are a few countries that do not support, then unfortunately we will have to go ahead anyway, because this is so important for the security of the Union. It's so important for the solidarity that we need to show with Ukraine, that even though I obviously hope for full support, a majority can also vote this through.
A diferencia de las sanciones, prohibir las importaciones no es algo que tenga que renovarse a intervalos regulares, lo que de nuevo es una forma de impedir que un Estado miembro bloquee a toda la Unión. Mark Carney se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, realizó su primera visita a la Casa Blanca desde que ganó las elecciones la semana pasada para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión se produjo en un contexto de desacuerdos y altas tensiones entre los vecinos norteamericanos. Trump llevaba meses barajando la posibilidad de convertir Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos y no tardó en preguntarle a un periodista en el despacho Oval si seguía interesado en hacerlo. When you get rid of that artificially drawn line, somebody drew that line many years ago with like a ruler, just a straight line right across the top of the country. When you look at that beautiful formation when it's together, I'm a very artistic person, but when I looked at that beauty, I said that's the way it was meant to be. But you know, it's I do feel it's much better for Canada, but we're not going to be discussing that unless somebody wants to discuss it. Thank you very much. Carney respondió resueltamente a los comentarios de Trump. Well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, you know, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. Los dos líderes discutieron lo que Carney dijo que era una amplia gama de temas, el principal, el comercio, en medio de las políticas arancelarias globales de Trump. Trump dice que sigue dispuesto a aplicar su plan, actualmente en suspenso durante 90 días, y añade que otras naciones necesitan a Estados Unidos mucho más de lo que Washington las necesita a ellas. Just to finish, we also have a situation because everyone says, when are you going to sign deals? We don't have to sign deals. We could sign 25 deals. Carney calificó la reunión de constructiva y añadió que Canadá está dispuesta a colaborar con Washington dentro de lo razonable, pero no a costa de sus intereses. Trump dijo que la reunión con el canadiense fue bien y señaló que cree que la relación que mantienen ambas naciones será sólida. India dispara misiles contra Pakistán y hace escalar las tensiones entre las dos potencias nucleares. India lanzó la operación Sindoor en las primeras horas del miércoles, atacando 9 lugares en respuesta al ataque de la semana pasada en Pahalgam. Los mortíferos ataques matutinos tuvieron como objetivo varias posiciones de la Cachemira administrada por Pakistán, así como la provincia de Punjab. 6 मकामात पर इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, Las autoridades pakistaníes afirman que al menos un niño murió en los ataques. El primer ministro Shehbaz Sharif ha convocado al Comité de Seguridad Nacional a una reunión de urgencia para tratar el incidente. Islamabad ha prometido responder con firmeza a la agresión, que consideran un acto de guerra. They attacked our civilians, they attacked our mosque today, they attacked 5 localities. Pakistan will now respond and respond very, very effectively. Make no mistake, because our desire for peace should not be mistaken for our weakness. Pakistán ya había empezado a responder poco después de los atentados. El ejército indio confirmó que 3 personas habían muerto en bombardeos pakistaníes a lo largo de las fronteras de facto de la disputada región de Cachemira. Los funcionarios de seguridad pakistaníes, en declaraciones a los medios de comunicación locales, afirman que también han derribado 5 aviones indios, sin revelar más detalles. Nueva Delhi, por el momento, no ha respondido a estas afirmaciones. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores.
Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.